Hermanos queridos, Dios los bendiga, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en un día más de culto, dispuestos a escuchar palabra. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas, los bendigo. Le doy gracias al Señor por poderme compartir con ustedes, por habernos llamado a esta carrera maravillosa que es el Evangelio. Soy el pastor Oscar y bueno, lo animo a que tenga allí su Biblia cerquita, porque vamos a compartir otro mensaje que el Señor nos trae en esta tarde y vamos a hacer una oración. Dios poderoso, en el nombre de Jesús somos tus hijos, puestos de acuerdo, primeramente para darte gloria, honra y alabanza, las cuales tú mereces, de las cuales tú eres digno, Señor. Queremos darte gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Dios mío, queremos entrar por tus atrios con acciones de gracia. Quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, por esta maravillosa oportunidad, Dios mío, que tú nos das de aprender de ti, de ser ministrados en el Espíritu, por esta palabra poderosa que tú traes para nuestras vidas, Señor. Gracias por haberte revelado a mi vida, gracias por habernos llamado, por habernos hallado fieles para el ministerio, Señor. Gracias por sostenernos, gracias por proveernos, Dios Santo. Gracias en todo y por todo. Gracias por el día de gozo, por el día de fiesta, pero también gracias por esos momentos de lucha, esos momentos de aflicción que tú permites, Rey, porque tú eres también el que da la salida. Cuando permites la prueba, tú eres el que da la salida, tú eres el que sostiene. Bendice a mis hermanos, bendícenos, Señor, con entendimiento. Espíritu Santo de Dios, dirige este tiempo de enseñanza, dirígenos, Dios mío, como solamente tú lo puedes hacer, que podamos introducirnos en lo profundo de tu río, que podamos acceder a esos tesoros, Señor, que están en las profundidades, que no están, Señor, allí en la orilla. Por eso te pedimos que nos tomes de la mano y nos introduzcas en lo profundo de esta enseñanza, que quites el velo, que podamos ver esos tesoros que no están así en la superficie. Quita el velo, Señor, abre nuestros ojos y que podamos ver esos tesoros ocultos a la mirada ligera. Queremos ser gente que escudriñe. Haz de nosotros gente que escudriñe, gente que indague, gente que quiera aprender y ser enseñados. Por favor, te lo pido en lo personal. Primeramente te pido perdón por mis muchos pecados. Apelando a tu misericordia, te suplico que en tu gracia y en tu favor me concedas una vez más apacentar a tu pueblo, poder bendecir a tus corderos, a tus ovejas, Señor, con delicados pastos, esos de los cuales habla tu palabra, Señor, que podamos ser entendidos en los tiempos que están corriendo y que podamos poner por obra cada enseñanza que tú nos traes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El texto que vamos a compartir en el día de hoy está en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Abra su Biblia, busque la cita. Es muy importante leer palabra. Es muy importante ser gente que tenga su propia búsqueda, su propio tiempo devocional con Dios, no tragar entero, no repetir de memoria lo que se nos enseña, sino que comprobarlo con nuestros propios ojos, que lo que se está enseñando está en la Biblia. Lo animo a que lea palabra. Efesios capítulo 6, versículo 10. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Iglesia amada, las fuerzas humanas no alcanzan, nunca van a ser suficientes para continuar corriendo esta carrera llamada Evangelio. No son suficientes. La destreza humana, el conocimiento humano, la voluntad humana, las decisiones humanas no alcanzan, no son suficientes.
para continuar corriendo esta maravillosa carrera. Las aptitudes del hombre siempre van a ser insuficientes para continuar peleando la buena batalla de la fe. Necesitamos de Dios. Amén. Allí donde está, repita conmigo, y yo me lo repito a mí mismo. Necesitamos de Dios. Necesitamos las fuerzas de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese que en un mismo versículo el Señor habla de pelear. Pablo nos habla de pelear una batalla. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para poder guardar la fe, para poder seguir creyendo, es necesario ser violentos en el espíritu. Será necesario pelear y batallar contra todo lo que se levante en contra de nosotros como hijos de Dios, como gente llamada a vivir de manera distinta, como pueblo santo, como pueblo peregrino, advenedizo, como embajadores de un reino que no pertenece a esta tierra, ¿sí? Será necesario batallar para seguir siendo diferente en este mundo y diferente aún entre aquellos que dicen ser diferentes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Significa también que creer no será fácil. Cada vez que las tinieblas avancen, cada vez que a medida que se sigan aprobando leyes contrarias a la voluntad de Dios, que esto ocurre a diario y a nivel mundial, será más difícil y más luchado seguir creyendo. Conforme se sigan aprobando leyes que impactan de frente con lo que Dios enseña en la palabra, vamos a entrar en conflicto con las autoridades de esta tierra. Que algo sea legal no significa que sea justo. Que algo sea legal no significa que está bien. Algo se vuelve legal cuando hay una ley aprobada por hombres que respaldan esa doctrina, esa enseñanza, esa norma. Entonces, que algo sea legal no significa que esté bien. Y se están aprobando leyes que están volviendo legales estilos de vida y cosas que Dios abomina, aborrece. Entonces, vamos a entrar en conflicto, ¿sí? Por todo lo que está pasando y seguirá ocurriendo por las tinieblas que continúan avanzando. Creer, no será tarea fácil. No nos va a ser fácil seguir creyendo. Allí en Lucas capítulo 18, versículo 8, el propio Señor Jesucristo dice: ¿hallará fe en la tierra el Hijo de Dios cuando venga? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a esta tierra? Es decir, ¿habrá gente que continúe creyendo? ¿Me entiende? Lo difícil que se avecina a nivel mundial. Por eso en Efesios 6:10, el Señor a través de Pablo nos dice esto: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas que necesitamos entonces para seguir avanzando, para no quedar en el camino, para no desanimarnos, para no renunciar a todo aquello que en otro tiempo dijimos que haríamos? Estar fortalecidos en el Señor. Necesitamos las fuerzas del Señor para seguir creyendo, para no negociar el mensaje, para seguir enseñando y diciendo que está mal lo que Dios dice que está mal, por más que haya una ley que diga que está bien, porque se avecina. Ya estamos viviendo en ese tiempo del cual habló el profeta Isaías, que a lo malo se le dirá bueno y a lo bueno se le dirá malo. Necesitamos fuerzas para plantarnos a defender lo que el Señor dice que está bien y lo que el Señor dice que está mal. ¿Sí? En este tiempo hay mucho varón de Dios, mujer de Dios, que se ha vuelto políticamente correcto, es decir, busca no incomodar, no confrontar, caer bien. Pero yo creo que debemos contender ardientemente por nuestra fe. Amén.
Necesitamos las fuerzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo las necesito, yo las quiero. Porque hay dos grandes frentes de batalla que debemos enfrentar a diario, todos y cada uno de nosotros. La maldad que nos rodea, no hace falta que se la describa. El mundo está como está por la maldad que nos rodea. El mundo está como está por las tinieblas que avanzan. El mundo está como está porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero hay otra maldad que también debemos enfrentar, que es la maldad interna, la de la mente, la del corazón, la lucha que debemos entablar a diario con la carne, este vehículo en el cual transitamos sobre este planeta. ¿Amén? Ahora bien, nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo hacemos para fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza? Y debemos recurrir al ejemplo por excelencia, en todo, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ejemplo en Él. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. En la tentación en el desierto, cuenta la Biblia, que Satanás atacó a nuestro Señor de manera violenta. Lo atacó cuando lo vio débil, cuando lo vio más vulnerable. Satanás es estratega, él no va de frente, él no anda por ahí con cuernos echando fuego por la boca. Nos advierte la Biblia que él se disfraza de ángel de luz, de algo inofensivo. Él disfraza sus planes maléficos con inocencia. ¿Sí? Cuenta la Biblia, vamos a leerlo, Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Versículo 3. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no lo atacó al primer día de ayuno, ni al segundo, ni al tercero, ni al 15. ¿Cuándo lo atacó? Cuando tuvo hambre, cuando lo vio débil, cuando la carne del cuerpo del Señor Jesucristo le pedía comida. Satanás esperó a que el Señor Jesucristo se sintiera débil, tuviera hambre. ¿Y con qué lo tentó? Con comida, con aquello que el cuerpo del Señor Jesús estaba pidiendo, estaba demandando. Y si lo intentó con Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿no lo va a intentar con nosotros? ¿En qué también lo tentó Satanás? En su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios. En 3 ocasiones lo tentó para hacerlo caer. Y allí vemos al Señor Jesucristo entablando una guerra solo en su desierto. ¿Y cómo resistió el ataque del diablo? Fortalecido por la palabra de vida, fortalecido por la palabra de Dios, por la palabra de fe. Escrito está, le citó Jesucristo, el Hijo de Dios, en cada embestida del enemigo. Escrito está. ¿Cómo se fortaleció Jesucristo? Citando la Escritura, obedeciéndola, poniéndola por obra. En medio de la tentación, Jesús no se puso a cantarle coritos de guerra al diablo. En medio de la tentación no se puso a cantar una alabanza. No, lo resistió citando palabra de Dios. La palabra de Dios es espada, es un arma de guerra. Porque es la palabra de Dios la que nos fortalece. Palabra de Dios. Amén. Algo tan descuidado en este tiempo. Algo que en muchos lugares aburre, incomoda, pero es algo tan vital para poder estar fuertes ante los ataques del diablo. Siguiente ejemplo, en Getsemaní, Jesucristo libró otra tremenda guerra, pero tremenda guerra. Mateo capítulo 26, versículo 36.
Mateo, capítulo 26, versículo 36. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Amén. Él estaba consciente, no hace falta que nadie le cuente lo que a él le esperaba, lo cual volvía más angustiosa la circunstancia. Imagínense poder ser capaces de conocer lo que nos va a ocurrir el día de la prueba. Estaríamos sumamente angustiados sabiendo: uy, ya es la semana próxima, uy, no, es mañana, uy, no, está faltando una hora. Esa era la condición de Jesús. Él sabía, él es Dios, no hace falta que nadie le cuente. Él sabía que lo que le esperaba era traición, soledad, bofetadas, escupitajos, que le arrancaran las barbas, azotes, una corona de espina, humillación, burlas, clavos en sus manos y en sus pies, y desangrarse hasta morir. Y él conocía todo eso él sabía que le iba a pasar, lo cual volvía toda esa circunstancia, ese momento que él estaba viviendo, mucho más angustiante. Estaba tan entristecido, tan angustiado, él mismo dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿sí? Que no fue solo al monte de los olivos. Él se llevó a 3 de sus discípulos, a lo mejorcito que tenía, a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Él los llevó para que velaran con él. Y eso era el grupo más íntimo, eran los mejores, los mejorcitos, los más espirituales. Los llevó para que lo respaldaran en oración. Vio que cuando, abro un paréntesis, cuando uno tiene una lucha de esas que a veces enfrentamos cada uno de nosotros y dice: bueno, yo necesito gente que ore por mí, gente que ore por esta circunstancia, gente que ore por esta enfermedad, por mi ser querido. Y uno pide oración, o se reúne con varios hermanos, o como hicimos esta mañana en el templo, es decir, nos juntamos 2 o 3 y vamos a orar por tal cosa, porque sabemos que la circunstancia lo amerita, es decir, un problema muy grande. Entonces no voy a orar solo, voy a llamar a alguien para que me ayude. Eso era lo que le estaba pasando a Jesús, y él se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo respaldaran en oración. Llevó sus intercesores. En 3 ocasiones Jesús fue a orar, a postrarse, a suplicar al Padre que, si fuera posible, pasara de él esa copa, ese cáliz. Si fuera posible, Padre, dijo, ¿sí?, que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Qué cáliz? El cáliz de la ira de Dios. ¿Y cómo se fortaleció Jesús? Orando, postrándose, sometiéndose a la voluntad soberana de Dios. Si fuera posible, que pase de mí esta copa, no quiero beberla. Si fuera posible, salvar a esta humanidad de otra manera, Señor. Pero ¿qué dice después? Que se haga tu voluntad y no la mía. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, se sometió a la autoridad soberana del Padre. Él no se puso a decretar. Él no se puso a ordenar. Ordeno en mi nombre que los clavos no me van a doler, que Judas no me va a traicionar. No, él, siendo el Hijo de Dios, el Mesías, nos dio ejemplo, ¿sí?, de sometimiento a la voluntad soberana del Padre. Qué tremendo, Dios mío. Qué tremendo. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdanos, Dios, a entender que tú eres soberano. Jesucristo se fortaleció orando, postrándose, sometiéndose a la voluntad soberana del Padre.
¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor nosotros? Entonces, a la luz de todo esto que nos viene hablando el Señor, conociendo Biblia, estudiándola, inquiriéndola, aprendiéndola, citándola y poniéndola por obra. Es muy importante, iglesia, darle suprema importancia a la palabra de Dios. ¿Cómo nos fortalecemos también? Orando, clamando, postrándonos, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y Él huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En las 3 ocasiones que Jesús volvió hacia sus intercesores, ¿cómo los halló? Durmiendo. Y eran lo mejorcito que Él tenía. Pero ¿cómo los halló? Durmiendo. ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, que no debemos confiarnos en la intercesión de otro. Lo repito, no debemos confiarnos en la intercesión de otro. No, yo tiro el pedido de oración ahí en el grupo y yo sé que hay gente que va a estar orando. Y gloria a Dios por eso, porque hay gente que ora. Doy gracias al Señor por ese ejército de intercesores que está levantando en este tiempo. ¿Sí? Pero no debemos confiarnos en el sentido de no orar nosotros mismos. ¿Me está entendiendo? Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Nos llevó ovejitas recién convertidas. Llevó a 3 personas a quien Él había formado durante 3 años. Pero en el momento de mayor angustia, en el momento en donde el Señor los necesitó, se le durmieron a Jesús. Y se le pasó a Jesús que sus intercesores se durmieran cuando Él más necesitaba que oraran por Él. Él que oró por ellos, Él que vino a esta tierra por ellos, Él que los defendía, Él que ayunaba por ellos, Él que invertía en ellos, ¿sí? Se le durmieron a Cristo. ¿No nos podrá pasar a nosotros? Pidamos apoyo en oración porque debemos hacerlo. El Señor dice, orando los unos por los otros, pero oremos también nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Pido oración, pero yo hago mi parte, la parte que a mí me toca. Y en segundo lugar, ¿qué podemos aprender, iglesia? Que a Jesús jamás lo desanimó ser el único que oraba. A Jesús jamás lo desanimó ser el único que oraba. Jamás. La Biblia no registra que Él dijera, bueno, si ellos no velan ni oran, yo tampoco. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Los otros dormían, pero Jesús oraba. Los otros dormían, pero Jesús clamaba. Los otros dormían, pero Jesús velaba. Amén. No importa lo que haga el resto, cada uno debe estar centrado haciendo en lo que le corresponde porque es vital. Vital, la oración es vital. La oración es como el pulmón del cristiano. Así como una persona no puede estar viva sin pulmones, así como una persona no puede estar vivo si no respira, sin respiración no hay vida. Así no hay cristiano vivo, despierto, encendido en el espíritu, si no tiene tiempo de oración y de búsqueda y lectura de la palabra. Miremos el resultado para que entendamos lo importante de orar y de clamar, aunque el resto duerma. Dice que Jesús salió de ese clamor, salió de Getsemaní como fortalecido por Dios, listo para enfrentar todo lo que se le avecinaba, listo para enfrentar todo el calvario, toda esa humillación, todo ese dolor. Salió totalmente fortalecido. En la última ocasión, en la tercera vez que Él viene, los encuentra durmiendo y dice, duerman ya está, listo, descansen, ya está. Ya el poder de Dios había venido sobre su vida. Pero ¿qué les pasó a esos 3 discípulos? Los que en lugar de velar dormían. El solo hecho de que apresaran a Jesús los hizo negarlo y salir corriendo atemorizados, llenos de terror. El solo hecho de que Jesús fuera apresado, porque estaban débiles, no habían orado. Amén, iglesia. Y en tiempos de tanta angustia, en tiempos de tanta guerra, de tanta lucha, de tanta oposición, de tanta tiniebla,
Es vital orar. Es vital clamar, suplicar al Padre, ser fortalecidos en sus fuerzas, en las fuerzas de Dios, sin desanimarnos al vernos pocos o solos en ese clamor. ¿Cuántos decimos amén? Quizás viene a tu mente la idea de siempre soy yo el único que clama. Quizás sos el único de tu familia que ha sido alcanzado y estás hace tiempo ya insistiendo y tu casa como que todavía no está pasando nada. Sí está pasando. La semilla que ha sido sembrada en los corazones está obrando en el interior. En la parte exterior todavía no se ve, pero adentro está germinando esa semilla. Amén. Está germinando esa semilla. La oración de intercesión es poderosa. Quizás viene a tu mente la idea de siempre soy yo el único que busca a Dios. Sigue haciéndolo. Sigue clamando. Sigue levantándote en guerra, poniéndote en la brecha por tu casa, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por la iglesia, por Argentina, por las naciones de esta tierra. Hoy más que nunca, dice la Biblia, que los ojos del Señor recorren la tierra viendo a alguien, buscando a uno que se ponga en la brecha. Hoy es tiempo de clamar, pidiendo protección sobre nosotros y sobre nuestras familias. Hoy más que nunca. Amén. Volvamos a Efesios, donde empezamos, capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del maligno. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Debemos estar vestidos con toda la armadura para no trastabillar, para no ser movidos, para poder estar firmes. ¿Firmes en contra de qué? En contra de las acechanzas de Satanás. Y yo corrí el diccionario, ya me conocen. Acechanza, según el diccionario de la Real Academia Española, dice así: engaño o mentira con el fin de perjudicar a alguien. Engaño o mentira con el fin de perjudicar a alguien. ¿Qué dijo Jesucristo cuando se refirió a Satanás? Él es mentiroso, él es engañador, es homicida, no hay verdad en él. Cuando miente de lo suyo habla, de lo que tiene, él es mentiroso, homicida desde el principio de la creación y lo sigue siendo. Acechanzas del diablo, con engaños, con verdades a media, ofreciendo salidas rápidas, como le dijo Jesucristo. No padezcas hambre, decile a estas piedras que se conviertan en pan y ya, sacia ahora, ya tu necesidad. No sigas esperando. Esas son las acechanzas del maligno. Siempre te va a ofrecer un camino corto. No tomemos nunca el camino corto, menos si viene de la boca del diablo. Dios no nos llamó. Dios nos llamó para hablar su palabra, no para hablar lo que quiere el diablo que hablemos. Satanás le dijo a Jesús: dile a estas piedras que se transformen en pan. Y el Señor no estaba acá para decir lo que Satanás quiere que diga, sino lo que el Padre quiere que diga. Escrito está en su palabra, al igual que nosotros, hablar lo que Dios quiere que hablemos. Amén. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La maldad que nos rodea es muy grande, iglesia. Y la maldad interna contra la cual luchamos también es muy grande. Hay una naturaleza corrupta, hay un hombre caído al cual debemos combatir, que se opone, enseña Pablo allí en Gálatas. La carne se opone al espíritu, la carne se opone a lo que Dios quiere hacer. No podemos bajar los brazos, no podemos descuidarnos. Necesitamos las fuerzas del Señor, las armas que solamente Él provee. ¿Cuántos decimos amén? Satanás quiso usar lo que el cuerpo de Cristo pedía para hacerlo caer, que era su hambre, su necesidad de pan.
también lo intentará con nosotros. Si se le animó al Hijo de Dios, no lo va a intentar con nosotros. Por eso no podemos estar descuidados. Debemos estar siempre vigilantes. Siguiente versículo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura de Dios la necesitamos para poder resistir y estar firme cuando llegue el día malo. Porque el día malo viene. El día malo vendrá. Ay, reprendo, me desato. El día malo viene, iglesia. Ese día malo llega, el día de conflicto, el día de aflicción, el día de necesidad, el día de desierto, el día de soledad, el día de escasez, el día de traición. Le pasó a Jesús y fuimos llamados a sufrir como Él sufrió. Más cuando nos levantamos para defender las verdades bíblicas, va a tocar soportar. ¿Sí? Conflicto. El día malo llega. Y es en ese día en donde debemos resistir para permanecer firmes. ¿Cuántos recibimos las fuerzas de Dios? Yo las recibo, Señor. Las necesitamos. Necesitamos tus fuerzas, Dios mío. Versículo 14. Estad pues, ¿cómo? Firmes. ¿Cómo debemos estar? Firmes. Sin movernos. Ahí aferrados con uñas y dientes. A lo que Dios ha enseñado, a lo que Dios ha dicho de nuestra casa, a lo que la boca del Señor ha hablado de tu vida, de tu casa, de tu familia, que serán salvos, que servirás en familia, que servirás con ellos, que la gloria postrera será mayor que la primera, que la salvación de Cristo alcanzará a toda tu casa, siempre y cuando haya uno que esté creyendo y permaneciendo firme en el Señor. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes debemos estar, sin titubeo, sin tropiezo, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Sí? Es decir, esa verdad es como un cinto que sostiene todo el resto de la armadura. Ser veraces, genuinos con Dios, buscar a Dios de verdad, amarlo de verdad, temerlo de verdad, adorarlo de verdad, porque solamente así permaneceremos firmes cuando el día malo llegue. Cuando viene el fuego de la prueba, ahí se revela en qué se ha estado edificando. Si en hojarasca, si en heno, si en cardón, o si en oro y en piedras preciosas. Amén. El fuego de la prueba viene. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la justicia de Cristo implantada en nosotros. Esa justicia del Señor. Lo que Él hizo, su mérito, su obra allí en la cruz, es implantada en nosotros y se vuelve una malla de metal que protege y fortifica nuestro corazón de toda influencia mundana y satánica. Amén. Lo leo de vuelta. La coraza de justicia es esa justicia de Cristo implantada, imputada en nosotros, que se vuelve una malla que protege y fortifica nuestro corazón de toda influencia satánica. Siguiente versículo. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Discúlpenme, por favor, yo volví a correr al diccionario. Según el diccionario de la Real Academia Española, apresto dice: disponernos o estar preparados con todo lo necesario para realizar alguna cosa. Disponernos o estar preparados con todo lo necesario para realizar alguna cosa. Apresto del Evangelio sería entonces estar dispuestos y preparados para la predicación. Amén. Predicando en todo tiempo. En todo tiempo. Hablando las maravillas de nuestro Señor, dando a conocer ese mensaje glorioso, esa buena noticia que es el Evangelio de Cristo, ese tesoro que nos ha sido revelado, esa perla preciosa. Présteme atención, por favor, para bien sus antenitas, y que el apóstol Pablo compare el apresto del Evangelio con un calzado que va en los pies. Siempre lo enseñé, lo prediqué y me han enseñado como señal de estar dispuestos a caminar
compartiendo el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, más nosotros que somos una iglesia misionera. Pero en esta tarde yo quiero tomarlo desde otra perspectiva para mi vida y también lo quiero compartir con ustedes. Dice el apóstol Pablo, calzado nuestros pies con el apresto del evangelio. Yo lo quiero tomar desde esta perspectiva. Calzar nuestros pies con el apresto del evangelio sería estar dispuestos a caminarlo, a vivirlo, a transitarlo, haciendo que su enseñanza sea la que guíe cada uno de nuestros pasos. Desde esta nueva perspectiva, entonces, el Evangelio de Jesucristo vendría a ser ese calzado que nos colocamos en los pies, que no permite que nuestros pies tomen contacto con esta tierra y con las enseñanzas de esta tierra, sino que podamos caminar sobre lo que el Evangelio y la boca de Cristo nos enseña. ¿Cuántos decimos amén? Cada mañana me calzo el apresto del Evangelio y me lo pongo como ese calzado que está en mis pies, entendiendo que no me debe guiar lo que diga el político, lo que apruebe el Senado, lo que apruebe el Congreso, no me debe guiar lo que enseña la cultura, lo que muestra la moda, lo que enseña la televisión, sino lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está escrito en el mensaje que entregó Jesucristo, ese mensaje por el cual Él y sus discípulos estuvieron dispuestos a morir para que no fuera alterado. Amén. Versículo 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Siguiente versículo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Necesitamos sobre todo el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos que el maligno envía a la mente, a nuestro corazón. Necesitamos esa fe. ¿Cuántos dicen amén? Fe para ser veraces, auténticos y buscar a Dios de verdad, arrepintiéndonos de verdad. Fe para creer que en Cristo, ante los ojos de Dios, somos justos. Porque Cristo nos justifica. Que nada te haga dudar que estando en Cristo Jesús, estando en las manos de nuestro Dios, somos justos, justificados gratuitamente en Cristo Jesús. Necesitamos fe para caminar en el Evangelio y no sobre lo que enseña esta tierra y los gobernantes de esta tierra. Necesitamos fe para creer y jamás dudar que sobre nuestra cabeza, permaneciendo en Cristo Jesús, hay un yelmo llamado salvación. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí empezamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Hablando de la palabra del Señor, que es esa arma de guerra, que es esa espada, esa arma de ataque. Amén, iglesia. Versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Aunque el resto duerma, orando en todo tiempo. Aunque los intercesores no intercedan, orando en todo tiempo. Aunque por ahora sigo siendo el único de mi casa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén, Señor. Sosténnos, Dios mío, orando en todo tiempo, velando en súplica, con perseverancia, sin desmayar, aún sin ver nada, seguir orando, sabiendo que la boca de Cristo no miente. El mentiroso es el diablo, Satanás es el mentiroso. Si Cristo dijo que tú y toda tu casa serán salvos, sigue gozoso, sigue orando, sigamos clamando. Eso se va a cumplir. Amén. Esta mañana hablaba con alguien y a mí el Señor me llamó a los 33 años, perdóname, voy a ser autorreferencial por un momento. El Señor me llamó a los 33 años y yo hasta esa edad estaba perdido en un montón de delitos, de pecados, de inmundicia. Él me sacó del lodo, pero cenagoso.
Pero había alguien que doblaba rodillas por mí. Había una mujer, mi madre, que doblaba rodillas por mí. Y yo salía el viernes y volvía el domingo. Y volvía borracho, volvía con olor a cigarrillo, insultando. Y mi madre no me recibía con reproche. Ella me recibía diciendo ahí, de rodillas, gracias Señor por tu siervo. Gracias Señor por tu pastor. Y dice que ella en su fe me veía predicando la palabra, me veía detrás del púlpito. Y en sus ojos de fe ella veía y tenía certeza de que eso iba a ocurrir. Ella no se guiaba por lo que mostraban sus ojos sus ojos naturales, su vista natural, su sentido natural. Ella por fe pudo hacerlo. Por eso te animo y me animo, porque todos tenemos todavía oraciones que estamos esperando ver cumplidas. Amén. Y Cristo lo va a hacer, no porque deba, no porque le ganamos la pulseada, sino en su misericordia. Porque todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Amén. Dice en otro texto, no lo recibieron porque no están pidiendo en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Veremos cumplidas todas y cada una de sus promesas. Allí donde estás vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te suplico, Rey, que nos ayudes a seguir clamando, a seguir perseverando, a seguir velando, Dios Santo. Hoy no podemos hacerlo en el templo, pero debemos seguir velando, papá. En el nombre de Jesús, con toda perseverancia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Allí donde estás vamos a elevar un clamor por los santos que están en aflicción, por los hijos de Dios que están luchados, por los hijos de Dios que están siendo atacados, por las personas que están siendo atacadas en su salud, por esos hogares en donde hay división, en donde hay pelea, en donde hay contienda. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú obres a favor de tus hijos, Señor. Dios mío, allí donde desde los cielos, Dios Santo, envía fuerzas sobre nosotros. Tú tienes el poder para darnos fuerzas nuevas. Tú prometiste dar fuerzas al que no tiene ninguna. Tú prometiste multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Aquí estamos tus siervos, Señor, reconociendo que solos no podemos, reconociendo, mi Rey, que necesitamos de ti, Padre. Por eso te buscamos, por eso clamamos, levantamos las manos al cielo, para que tú nos des las fuerzas, para que nos hagas diestros, Señor, para que nos enseñes una vez más, papá. Queremos estar colocándonos toda la armadura de Dios, Señor. Queremos ser diestros en el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra. Coloca en nosotros esa necesidad de aprender, de instruirnos. Coloca en nosotros ese deseo, Señor, de leer Biblia a diario, de citarla, de aprenderla, de estudiarla. Colócalo, Dios Santo. Por favor, te lo pido, Rey. Lo que más te pido, Señor, en el nombre de Jesús, es que podamos caminar en el Evangelio, Señor, que la gente vea que vivimos lo que predicamos. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ser de inspiración, Dios mío. Por favor, te lo pido, que cada mañana, Señor, podamos ponernos el apresto del Evangelio, de la paz, Señor, tremendo. Todos los versículos que leímos hablan de guerra, hablan de lucha, de oposición. Pero tú nos envías, Señor, a colocarnos el apresto de la paz, a poder ser gente, Señor, que produzca paz. Dios mío, por favor te lo pido, que podamos predicar el Evangelio de la paz, de volvernos en amistad contigo, alcanzando esa paz en medio de tanto pecado, de tanta tiniebla, Señor, poder corregir nuestras vidas, para estar en paz contigo, con ese Dios 3 veces santo. Yo te doy gracias por esta palabra. Señor, bendice a mis hermanos, fortalécelos. En el nombre de Jesús te clamo, por cada familia de la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú los fortalezcas, a los que están, Señor, ayunando, a los que están orando, a los que están velando, Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos ver respuesta del cielo, a los que están quizás luchados en la salud o en la fe, Señor, fortalécelos, fuerzas nuevas, Dios mío, para seguir creyendo, para seguir batallando, que podamos decir, he guardado la fe, Señor, que podamos decir, he peleado la buena batalla.
En el nombre poderoso de Jesús, como dijo Pablo, que nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, muchos son los que comienzan esta carrera, pero pocos son los que la terminan. Dios mío, sosténnos, por favor te lo pido, apelando a tu misericordia, Señor, que tu gracia y tu favor nos sostengan a diario, Dios mío, que podamos estar firmes contra toda acechanza del maligno, que podamos someternos a ti y resistir al diablo para que él huya de nosotros. Bendice a mis hermanos, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y creemos que esta palabra no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, amados.